Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Fuera de Horario. Seguimos nosotros aquí compartiendo experiencias de Seporegun, el equipo de profesionales, de técnicos, de personas que van desarrollando cada día un trabajo para acompañar los procesos dentro de las comunidades. Hoy tenemos la oportunidad de compartir, de conocer al doctor Jonathan Gómez. Él es médico cirujano. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, gracias a Dios. Ay, Dios mío, Jonathan, ya hace cuántos años conocemos, no es mucho, pero sí es algo. Es como En el 2020. 2020. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Jonathan en el 2020 con un programa de médico nutricional que desarrollamos en ambulatorio. Él estaba a cargo coordinando un ambulatorio, el ambulatorio de Caguarao. Sí, exactamente, lo hicimos en el ambulatorio de Caguarao en el año 2020, si no más. Bueno, ya no pandemia. No, antes de pandemia. Antes de pandemia, pero después continuamos, durante la pandemia seguimos. Sí, exactamente, ese programa se encargaba de la nutrición en los niños menores, quiere decir de 6 meses a 3 años de edad. Me recuerdo que recibí una llamada, en realidad no sabía quién era, afortunadamente era usted, y me explicó qué se iba a llevar a cabo en ese programa. Me recuerdo que inició en varios ambulatorios del municipio de Miranda. Y Corina también. Exactamente, y uno de los ambulatorios elegidos o escogidos fue el ambulatorio de Caguarao, en el cual se le brindó asistencia nutricional a todos los niños, en el cual me recuerdo que se entregaban barritas nutricionales, sí, que era la Plumpimú y los rusos, que el color iba a depender sobre el grado de nutrición que tenía el niño. Incluso mapeamos y diagnosticamos niños que tenían riesgo de desnutrición leve, incluso hasta de nutrición severa. Pero me recuerdo que fue uno de los trabajos que inicié, o proyectos, vamos a decir, o programas que llevé a cabo, y fue muy gratificante, ya que se benefició mayormente toda la población de Caguarao. Son niños que en realidad ameritaban ese suplemento nutricional. Qué bueno. Y a partir de allí fue que establecimos esta conexión. Ese enlace, podemos decir. Sí. Y ahí como que afinamos, nos dimos cuenta que había muchas cosas en común, y el trabajo que hacíamos, y él desde el punto de vista médico, nosotros desde el punto de vista social, ¿verdad? Y nació esa relación que ahora se convirtió en una relación laboral ya propiamente dicha. Sí, así mismo es. Bueno, no le conté, nos pasamos algo ahí. ¿Cómo fue mi trayectoria para llegar al mundo de la medicina? Ay, sí, por favor, quiero saber cómo, Jonathan, primero de dónde eres, Jonathan, de qué población específicamente eres, de qué zona, de qué ciudad eres, y cuándo nació en ti esa vocación por la medicina, y cómo hiciste para estudiar medicina, porque entiendo que es una carrera bastante larga y que exige de mucha dedicación y estudio, ¿no? Sí, así mismo es. Bueno, señora Mari, el mundo de la medicina inició en mí. Primeramente no fue la primera carrera que tenía en mente. Me gustaba mucho la ingeniería civil, pero soy muy malo en los números. Ah, ok, las matemáticas. Exactamente. Y bueno, me fui por el mundo de la medicina. Fue una carrera larga, ya que tuvimos unos tropiezos porque se presentaban situaciones en el país pero gracias a Dios salimos adelante. Y me tardé aproximadamente 6 años. 6 años. La carrera dura aproximadamente 5 años. Yo me tardé 6 años, ya que tuve eso, como le conté anteriormente. Fui un estudiante regular. Exactamente, hago mención de regular, que todos los semestres filo, pues. Ah, ok. Exactamente. O sea, que te mantenías nunca en los semestres, nada. Más o menos de qué tipo de calificaciones era estudiante. Bueno, me diferencio de los demás es porque soy una persona más visual que teórica. Aunque la parte teórica es de la mano, es como una balanza. La parte teórica y la parte práctica. Son cosas. Y bueno, fue un mundo de altos y bajos, porque la situación país era distinta, pues. Y
les cuento los tropiezos que tuvimos. Pero soy nativo de aquí nací en Coro, mi casa paterna es de municipio Colina, de Las Calderas. Ah, De Las Calderas, exactamente. Okay. Bueno, como les conté anteriormente, duré 6 años en mi carrera, me gradué con sacrificio, pero lo logré, gracias a Dios. Hice una de las primeras experiencias como médico. Recuerda que cuando nosotros nos graduamos, todo médico se gradúa de la Francisco Miranda, soy egresado de la Francisco Miranda, uno hace un trabajo rural, una ruralidad. Y mi ruralista inició en Caguarao. Hice mi año rural, que es un año que el médico debe de cumplir en su comunidad para optar una especialidad. Bueno, en esos meses que transcurrieron, la conocí a usted a través del programa que se llevó a cabo, como hicimos mención anteriormente. Fíjese, llegó pandemia, fue un desafío para todos los médicos, incluso muchas muertes. ¿Te tocó atender casos de COVID? Sí, ya le hago mención cómo inició. Me recuerdo que duré 6 meses en el ambulatorio de Caguarao. Me llaman, recibí una llamada que me iban a cambiar de ambulatorio. Y fue cuando recibí la llamada, me cambiaron hacia el ambulatorio Ampie. No tenía conocimiento qué rol, qué función iba a cumplir en ese ambulatorio. Si iba de coordinador, iba como médico residente. Pero bueno, la sorpresa mía fue, aquí en este ambulatorio va a hacer un triaje respiratorio, ya porque estaban llegando los pacientes COVID aquí en Venezuela. Bueno, yo dije, un desafío, porque el temor que tenía uno era contagiarse y contagiar a su familia. Bueno, asumir el reto fue un año, 2 años de pandemia que no se lo puede decir a nadie, ya que muchas muertes irreparables, pero lo gratificante que se dio esa mano ayuda, esa vocación que tiene el médico, que es de salvar vidas. Fueron muchos pacientes que atendimos. El ambulatorio Ampie funcionó como el centro piloto, era el centro donde llegaban todos los pacientes y el médico se encargaba de referirlo al hospital de acuerdo a las condiciones, exactamente. Pero anteriormente a eso, me recuerdo que nosotros hicimos aunado del tema del COVID, me recuerdo que hicimos un viaje. Me lo propuso usted, no sé si se recuerda hoy en día, que fuimos hacia Anzoátegui. Hicimos una jornada. Exactamente. Una jornada también incluso armamos un kit de COVID, y fue una propuesta significante tanto para usted como para mí. Pero fue magnífico, duramos 2 días y fuimos con un equipo, exactamente. Otro médico, otra enfermera. Hicimos todo el proceso de evaluación del ambiente de los niños, de las condiciones nutricionales, en el marco de la pandemia. Exactamente. Incluso duramos 2 días por la zona de Anzoátegui, en Puerto Píritu específicamente. Esos días fueron, podemos decir, cansón por el viaje, pero fue gratificante porque se logró el objetivo, que era atender ese grupo de personas que le dimos atención médica, incluso se dieron medios de vida, Bueno, yo siempre digo que la carrera en medicina no es una carrera fácil. ¿Por qué no es una carrera fácil? Porque estás tratando con personas. Y al tratar de personas, ya está la responsabilidad por delante, puedo decir así, y son vidas que tú estás tratando. ¿Qué casos te parecieron más difíciles cuando estabas trabajando? Primero en el tema de los ambulatorios. Porque me están diciendo que estuviste en el Ampie durante 2 años atendiendo los casos. Duré como 1 año y medio en el ambulatorio Ampie. Atendiendo los casos de COVID específicamente. Exactamente, pero te cuento, ya que estás nombrando ese casito a eso, uno de los desafíos más grandes que yo dije, fue el primer día de médico en el ambulatorio de Caguarao. Por casualidad de la vida, no fue enfermera y no fue camarera. Y me llegó una paciente embarazada deshidratada. Entonces ahí me puse la mano en la cabeza porque yo dije, no se agarra vía, mi primer día de médico. Eso fue un desafío que yo dije. Sin embargo, pude lograr agarrar la vía y la pude referir porque venía con una deshidratación, producto de que estaba vomitando mucho.
Posterior a eso, unos desafíos también fue un politraumatizado. Casualmente ese mismo día. Ay, Ese mismo día fue mi bautizo, por decirlo así, fue mi bautizo. Fui a atender ese politraumatizado, tampoco. Recuerda que yo siempre digo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Te puedes saber mucho la teoría, pero si no te sabes la práctica, recuerda que van de la mano, es una balanza. Me llegó ese politraumatizado. Y otro casito que también me gustó porque me gusta esa especialidad, que con el favor de Dios, pero tiempo más adelante sacar esa especialidad. Me llegó una señora embarazadita de la población de Yamechacha, por ahí mismo, pertenece al municipio Miranda. Me llegó a las 4 de la mañana. Ay, Dios mío. Normalmente son con dolores. Ya dilatando, normalmente las personas deben de tener 10 centímetros de dilatación para que la cabecita del bebé pase por la pelvis y pueda dar a luz. Me llegó con 7. Yo dije, caminando de su localidad. Yo dije, si la refiero el tiempo que voy a perder aquí, ya la señora me va a dar a luz aquí. Bueno, pude, solventé, dio a luz en el ambulatorio y bueno. Recibí. Y mi primer parto teniendo solito, incluso el ambulatorio de Guaral tenía aproximadamente como 3 años sin atender parto. Imagínate. 3 años, porque mayormente lo referí, bueno, tomé ese riesgo ahí, bueno, gracias a Dios todo salió bien. También cumplí una labor, o trabajé también en el ambulatorio de Chimpire, o el hospital Chimpire, materno infantil Chimpire. Bueno, el mismo nombre lo dice, materno infantil. Al parto parejo. Ahí atendí parto como mañana y noche, pero eso fue una experiencia muy bonita, ya que te daba destreza. Claro. Y cuando el momento que tú vayas a hacer tu posgrado, ya tienes ese conocimiento, ya tienes esa base y la cosa se te hace mucho más fácil, pues es importante. Entonces te gusta la parte esa eso se llama que obstetricia. Ginecotetricia, exactamente. Tiene que ver con exactamente, atender parto y enfermedades ginecológicas en la mujer. Una carrera que esa especialidad aproximadamente tiene un promedio de 3 años para sacar tu especialidad. Pero también me gusta la medicina interna y también lo domino. Me gusta atender el adulto mayor. No sé, tengo un imán para traer eso a los adultos mayores y atender. No sé si lo llevo porque con el COVID atendí muchos pacientes, mucho. Pierdo, sin decirle, le voy a mentir para decirle cuántas personas atendí. No, atendí mucho. Y a raíz de eso me afiné agarrando mío y yo mismo le cumplí el tratamiento y lo atendía en su casa y se le cumplía el tratamiento. Porque minimizaba los riesgos de que las personas se compliquen. Claro, exactamente. Claro. Y entonces le daban una atención directa en la casa. Sí, directamente. O sea, sí. No llegaban allá al laboratorio, excepto que fuera un caso realmente. Sí, porque, señora María, recuerde que el paciente COVID, al nombrarle COVID, ya se encendía su alarma y le afectaba la parte mental. Porque al pensar de COVID, lo primero que se le pasaba por su mente es muerte. Claro. Entonces yo atendí, ellos preferían que se le diera la atención médica a domicilio y podemos decir una atención enzimática. Enzimática porque el médico tenía que estar encima del paciente, porque esta enfermedad variaba. En cuestión de minutos esta enfermedad podía variar y el paciente se podía complicar y iba a parar en el hospital, que eso es lo que le tenían las personas en llegar al hospital, porque recuerda que en el tramo psicológico, al ver personas que fallecían por esta causa, se descompensaban. Claro. Entonces la idea era evitar que fuesen a llegar a ese nivel. Exactamente. ¿Lograste, o mejor dicho, tuviste la experiencia de que alguno de los que atendían murieran? Sí, 2 pacientes por decirlo así, porque eran, por decirlo vulgarmente, eran mala conducta. Mala conducta porque no seguían la orientación médica y no guardaban el reposo, que era fundamental en la enfermedad con el COVID-19. Entonces uno de los pacientes vivía en un edificio y empezaba a subir y bajar la escalera. Entonces una de las condiciones que se descompensó, incluso lo tuve que referir a una clínica y de la clínica lo tuvieron que referir
al hospital. Igual me pasó con el otro pacientico. Dos pacientes se me complicaron, incluso yo lo tengo en su y fallecieron a causa de esta enfermedad. Ya. ¿Y qué para ti, por ejemplo, vivir esa experiencia de ver cómo la persona moría producto de esta enfermedad? ¿Qué significó para ti como persona, como profesional? ¿En serio? Bueno, atender pacientes COVID, señora Mari, primeramente, uno de los principales, podemos decir, que como el médico era colocarse en el lugar del paciente. Era colocarse en el lugar del paciente y esta enfermedad te dio experiencia a ti. Experiencia en el sentido porque atendías tantos pacientes, tanto en la parte pública como en la parte privada, y la conducta era diferente. Pero también vi muchas personas fallecer, y eso era lo malo de la parte médica. Ver morir un paciente, ya que tú te encariñas, le brindas atención, el paciente se apega a ti, y verlo morir es algo que no se lo deseo a nadie. Y esa es una de las experiencias que menos me gustaron de esta enfermedad. Lo gratificante de esta enfermedad, por decirlo así, gratificante porque conocí muchas personas, les salvé la vida, por decirlo así, y le di esa atención y me porté bien con esas personas. Porque sabemos muy bien que muchas personas jugaron en cuanto al sector de salud, jugaron con esta enfermedad. Y yo siempre digo que el que juega con la enfermedad, eso no tiene perdón de Dios. Entonces se lucraron de esta enfermedad, producto de que pacientes iban a esas personas para que les brindaran ayuda, y los pacientes, más vale la atención médica no era la ideal. Pues. Siempre digo que con esta enfermedad la atención era enzimática, estar siempre encima del paciente. Tener un seguimiento cercano. Exactamente. Saber cómo iba su evolución en cada momento, ¿no? Sí, no era así de un día y otro día, sino que tenías que ir con el tiempo, con las horas, claro, viendo su evolución. Exactamente, y cumplir el tratamiento al pie de la letra, a la hora específica, ser rigurosamente y religiosamente con el tratamiento, porque eso es lo que te va a dar a ti que la evolución sea satisfactoria. Y en el caso del ambulatorio de Chimpire, que dice que tuviste experiencia con parto, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado, que más te causó así como que más presión? Más presión en el sentido fue un paciente, recuerda que yo siempre, hay que recordar que una paciente embarazada es una paciente de alto riesgo, ¿por qué? Porque se te pueden presentar complicaciones durante y después del parto. ¿Qué me pasó? Una de las experiencias que en realidad no se la deseo a nadie fue que la persona, esa paciente, duró aproximadamente 4 horas en trabajo de parto, que es lo ideal en una persona primigenia. Bueno, posterior que le atendimos, se le dio la atención del parto, vi que el útero no agarraba todo. Cuando decimos que no agarraba todo es que no se colocó duro, se tiene que colocar duro. Eso te da inicio a ti, que los vasos cerrados y la persona pueda parar de sangrar. Entonces visualicé, señora Mari, que después de dar a luz, la paciente un chorro abierto, por decirlo así, de sangre. Un chorro abierto, y yo dije, verlo, si el útero está agarrando todo, estaba durito, quiere decir que los vasos están cerrados. ¿De dónde proviene el sangrado? Ahí me puse la mano en la cabeza, porque le digo, la medicina no es uno más uno no son 2. Bueno, me puse la mano en la cabeza. Casualmente en Chimpire siempre manejamos un especialista de guardia, pero el especialista no está contigo, sino vía telefónica. Me recuerdo que yo coloqué mi lámpara y yo dije, esta persona se tuvo que haber desgarrado, y evidentemente fue así. Como el bebé la cabecita del bebé era muy grande, el cuello uterino se desgarró. Por eso en el sangrado no dejaba de parar. Llamé vía telefónica y la especialista se tuvo que venir corriendo a su casa porque ya son unas complicaciones ya mayores. Incluso ese paciente la tuvimos que referir porque hizo un shock hipovolémico, quiere decir, perdió mucha sangre y había que transfundir. Esa fue una de las experiencias que no se lo deseo a nadie. Y una de las más bonitas fue casualmente 4 partos un día. 4 partos un día casualmente, y llegan de noche, señora Mari. Siempre los partos llegan de noche, nada de la mañana. Uno tras otro. Me llegó uno a las 8 de la noche, parió a
a la 1 o 2 de la mañana, si no mal. Y el que se tardó más fue la persona primigenia. Siempre el primer parto se tarda. Incluso no tenía criterio para ingresar porque tenía 4 centímetros. Dije, bueno, vaya para su casa, camine. Casualmente llegó. Y parió a las 7 de la mañana, casualmente entregando guarda. Pero bueno, todo fue bien. Esos 4 partos, bueno, se atendieron y bueno, todo fue gratificante, pues, en un positivo. Y la satisfacción cuando ves ya al niño con su madre y todo. Sí, exactamente. Es un riesgo muy grande, ¿no? Una responsabilidad, mejor dicho. La persona que trabaja en el área de salud y que tiene que atender, bueno, cualquier tipo de situación de salud, pero específicamente el parto, supongo que es un riesgo bastante. Porque son 2 vidas. Claro. Está la vida del paciente y está la vida del niño. Entonces, puede ser que hay niños que no nacen, al nacer no lloran o no respiran al momento. Esos niños hay que darle la atención médica inmediata. Realizar ciertas maniobras para que el niño llegue a su estado normal y ponerlo en su incubador y mostrárselo a sus familiares. Por eso es que digo, la vida, el paciente embarazada es un paciente de alto riesgo, que son complicaciones que pueden presentar antes y después del embarazo. Y tenemos la vida del niño también. Exacto. Y hay personas que piensan, bueno, no está embarazada, eso es normal, eso no es nada del otro mundo. Pero siempre es un nivel de riesgo que es importante, que hay que prestarle atención. Sí, es importante, señora, hacer mención en este espacio que es importante controlarse el embarazo. Claro. Controlarse el embarazo a tiempo, porque eso te va a minimizar a ti los riesgos que se pueden presentar durante el embarazo. Claro. Por eso vamos a aprovechar este espacio para hacer mención que es importante tener un control prenatal a tiempo, que eso te va a garantizar a ti que sea un embarazo normal. Y no se te complique. El parto no tenga Exactamente, no se te complique. Es muy importante entonces siempre promover que las personas que están embarazadas pues tengan su control, hagan su seguimiento para hacer, hoy en día inclusive hacen la evaluación del feto para saber. Exactamente. Los marcadores, eso se llaman marcadores, se hacen marcadores hormonales, también como el fetocromocitoma, que también te detecta malformaciones durante el embarazo. Incluso ahorita hay eco hasta 5D, 6D, que hasta el pelito del niño tú lo visualizas. Por eso es que yo digo que ahorita no hay personas o madres que salen embarazadas, no hay criterios para que un embarazo sea tórpido, ya que hay diferentes mecanismos, ponemos el laboratorio, eco, que te pueden detectar hasta lo más mínimo, por ejemplo, enfermedades, malformaciones congénitas, lo detectan. Por eso es importante hacerlo. Exactamente. Lo que pasa es que a veces las comunidades, las personas, sobre todo las que están en condiciones vulnerables, pues no tienen los recursos para hacer este tipo de cosas. Es importante que sepan pues, que es fundamental que hagan ese seguimiento. Eso es la garantía de que va a estar bien. Exactamente, y tomarse su tratamiento siempre, el ácido fólico y el hierro es fundamental durante el primer trimestre del embarazo, ya que te previene las malformaciones congénitas como estábamos hablando anteriormente. Muy bien. Ahora estás dedicado a la parte social. Sí, no puedo decir que son 2 polos opuestos o 2 polos distintos, no, porque yo digo... La misión final es salvar vidas. Exactamente, y yo digo que cumple un mismo objetivo, porque tú ya entras en el mundo social y teniendo la experiencia de médico, ya tú puedes diagnosticar. Puedes dar el diagnóstico de esas personas que en realidad ameritan y necesitan de esa ayuda. Fíjate, entrando al mundo social, bueno, ya aquí puede decir que es nuestra casa de estudio, nuestro laboratorio donde se ejecutan, donde se arman estrategias para tú llevar soluciones a las comunidades. Me ha tocado, tengo aproximadamente 1 año y 3 meses. Llegué aquí en marzo, el 20 de marzo del 2023. Ha sido una tarea, vamos a decir, distinta a lo que el mundo que yo llevo atrás, pero gratificante, ya que está salvando y dando atención a las comunidades en que en realidad ameritan de nosotros, como organizaciones que se encargan de dar esa ayuda. Ha sido gratificante, señor Manny, ¿por qué? Porque me ha ayudado o hemos ido a sitios donde hay comunidades o personas que necesitan de nosotros y siempre le brindamos esa ayuda idónea. ¿Cuál es la comunidad más difícil que te ha tocado ir? Bueno, hasta ahora he llegado a
dos sectores del municipio Federación, que puedo decir que son los sectores más potentes, por decirlo así, más duros, más difíciles, porque el acceso tiene que ser en animal. En burro. En burro. En burro en burro aproximadamente, fíjate, en una zona de Federación que de los dos sectores que les digo, en burro 40 minutos. Wow. Y el camino es difícil porque fíjate, te encuentras montañas demasiado empinadas que tienes que bajarte del burrito para poder llegar a esa zona. Wow. Y lo importante y lo gratificante es que se logre el objetivo. Sí. Se logra el objetivo. Me imagino que para la gente esto es una hazaña que pueda Sí. y dirán, bueno, y el doctor, y no te hacen consulta. No, fíjate, sí, me ha pasado. Yo dije, recuerda que con el tiempo nosotros es limitado, pero siempre hay que darle, no dar la cara y darle esa atención. Siempre me consultan, doctor, ¿me puedes ver? Incluso hace un mes atrás tuve que examinar un señor de la comunidad. Me prestaron un estetoscopio, casualmente el señor tenía días enfermo y por el examen físico le diagnosticó una neumonía. Le di el número telefónico mío a sus familiares y a los 3 días me escribieron y me dijeron, doctor, evidentemente es una neumonía, lo tenemos hospitalizado. Pero fíjate lo importante que es, si yo no fuera atendido a ese paciente, se me fuera complicado ahí. Claro. Pues se puede poner en riesgo la vida, pero gracias a Dios ya está estable y todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. O sea, que la gente debe estar contenta de que estés allí, porque no Sí, exactamente. pueden hacerte cualquier consulta, Claro, porque tú ayudas tanto en la parte social como en la parte médica, entonces es una estabilidad, por decirlo así. Le estamos dando una estabilidad en la parte social y en la parte de la salud, podemos decir. Y es gratificante atender esas poblaciones donde tú das esa asistencia tanto social como médica. Entonces, y en la otra comunidad también se tiene que trasladar con burro. Sí, pero el camino es un poco más corto que a diferencia de la otra, ya que tú, en la que le estoy haciendo mención ahorita, ¿Cómo se llama esa zona? se llama Paracotos y El Real. El Real. El Real y Paracotos. A diferencia de Paracotos y El Real es un poco, el trayecto es un poco más corto. Okay. Y el carro llega hasta cierto punto y ahí te esperan las personas de la comunidad y te orientan a qué sitio tú vas a llegar específicamente. Lo bueno y gratificante, hay que mencionar aquí, señora Mari, que son personas muy dadas. Son personas muy dadas y este es ayuda, ese apoyo. Fíjate, la primera vez que fui a esa zona, si no más no recuerdo, contando, había aproximadamente como 20 animales, 20 burros. Y ahí me dijeron, doctor, ahí están a disposición esos carros, ustedes pueden ganar. Ahí le tenemos una Toyotica, bueno, denme esta Toyotica 2024. Pues eso es lo gratificante. Exacto. De las circunstancias y lo complejo de las circunstancias, siempre sacamos los venezolanos, tenemos esto, ¿no? Claro. Lo positivo de todo y de todo, bueno, sacamos, como decir, la parte jocosa. Exactamente. Sí. Y eso es importante porque el trabajo se te hace más fácil. Claro. El trabajo siempre se te hace más fácil. Porque siempre en este trabajo, no tenemos un libreto o un guión específico. Porque puede pasar algo en el camino que tú tienes que romper ese guión y adaptarte a esa situación que se está presentando. Claro, claro. Y para eso, entonces, ahora que me está tocando ese punto, como médico, ¿verdad? Te pregunto, ¿crees que para estar en este trabajo, en esta labor social, es importante tener algunas condiciones específicas de las personas, de los profesionales? Cuando hablan de condiciones específicas, me hablo por ejemplo, de adaptabilidad, de saberse adaptar pues, a los contextos, de tener capacidad de dar respuesta rápida, o sea, todas estas cosas que tú me estás compartiendo. Sí, porque hay que hacer mención que recuerda que vamos a diferentes sitios a nivel del estado Falcón y cada sitio tiene una situación diferente, una realidad distinta. Entonces, el sitio donde yo voy, donde cumplo mi función, el trabajo es un poco más rudo, por decir. Al presentar esa limitación de ser retirado, tú tienes que adaptarte al contexto. Claro. Entonces, tienes que salir una hora específica, no salirte de esa hora específica, ni más ni menos. Exacto.
porque te puede retrasar al momento que tú llegues a la localidad que tú quieras visitar. Pero lo importante aquí, señora Mari, es tener la dedicación y vocación. Sí, por eso Dedicación. te decía, es importante saber distinguir y has dicho algo clave, la vocación. Es el vocación. exactamente. Es el perfil más importante. Es el perfil que debe reunir los actores humanitarios que hacemos vida en la comunidad. Vocación, dedicación, el respeto y humildad. Claro. Quiero decir, son 4 principios que debemos tener enmarcado ahí. Sí, que debe ser clave para desarrollar este tipo de trabajo Claro. específicamente, porque entonces de repente tú dirás, bueno, pero yo soy doctor, ¿qué hago yo montándome en este burro, yendo por esa comunidad, podría estar en otro lado, Claro. en una clínica? O sea, todo depende de la personalidad, ¿verdad? De cada quien y la manera como cada quien aborda la situación. Sí, señora María, es importante también hacer mención que recuerda que si nosotros vamos a una localidad, a una comunidad, es porque ellos tienen un problema. Entonces le vamos a llevar nuestros problemas a ellos cuando ellos necesitan, en realidad, que tú lo ayudes a solventar sus problemas. Entonces no hay que arriesgarte tus problemas a ellos. Por eso yo digo, cuando tú vas a salir al campo, a visitar diferentes comunidades, diferentes localidades, siempre tienes que ir con la convicción, mente positiva, para que todo fluya bien. Exactamente. Yo creo que es el plato fuerte, podemos decir, mente positiva. Entonces, para ti comparar un poco la experiencia de lo que has hecho en tu área de medicina y acá en esta parte social, comunitaria, ¿cómo ves en qué se enlazan las dos cosas? Bueno, se enlaza en el sentido, o se enlaza, fíjate, porque ya tú diagnosticas, y en las dos, por tanto la profesión médica como actores humanitarios, tú tienes que dar diagnóstico. Entonces, diagnostica, otra que se asemeja o se compara, es que le tienes que dar una solución, porque tú puedes diagnosticar y darle una solución o estrategia para solventar sus problemas. Yo digo que, y la parte de la labor social se sale del contexto. ¿Por qué se sale del contexto? Porque no tiene un guión específico, no es una teoría específica y siempre es otra práctica distinta, no es como la medicina. La medicina tú tienes la teoría aquí y la práctica aquí y no varían mucho. Entonces el actor humanitario siempre yo digo que es distinto, son por los opuestos, distintos, y yo digo que tiene su complejidad tanto la medicina. Y las dos van de la mano, podría decir así, porque estás diagnosticando y estás solventando y dándole una solución a esas personas que en realidad ameritan de un apoyo. Exactamente. El apoyo que podemos dar. Y es importante que además ese acompañamiento nosotros ayudemos a la gente, por parte de nuestro trabajo. Nuestro rol es acompañarlos a ellos mismos, ir descubriendo sus propias capacidades y su propia manera de hacer, generar esas estrategias para mejorar las situaciones que les están afectando. Exactamente. Entonces, es como decir lo que llamamos fortalecer las capacidades, pues, de las personas, de los grupos, donde nosotros podemos tener acción y donde podemos estar dirigiendo las actividades y los proyectos que ejecutamos. Entonces es importante que siempre apoyemos a la gente en ese descubrir cómo podemos mejorar lo que tenemos y cuáles son las estrategias o las herramientas que necesitamos para que esos procesos sean realmente efectivos, ¿no? Sí, exactamente, así es. Fíjate, la zona donde yo voy a diario, y digo que es una zona muy potencial. ¿Por qué potencial? Porque es una zona ganadera, agrícola, donde se da de todo. Entonces hay que darle esa estrategia, como lo dice usted mismo, para que ellos innoven. Y yo digo que son poblaciones que son potencias porque lo tienen todo, pero a diferencia que se le hace difícil, porque la vida del campo siempre es distinta a la vida de la ciudad. Claro. Pero lo importante es que son personas humildes, trabajadoras, bondadosas y dadas. Y que trabajan con ese esfuerzo, y mucha de la gente que está, bueno, mejor dicho, muchas, no la mayoría de las personas que están en el campo y producen son los garantes de que los alimentos puedan llegar al resto de las ciudades, de las comunidades. Entonces tienen un valor inmenso, ¿no? Y muchas veces no lo reconocemos o no lo valoramos, o sea, no le damos el valor a todas estas personas que se dedican a ese trabajo del cultivo, de la ganadería, de todo, que finalmente nosotros, cada uno, ¿verdad?, en su casa puede disfrutar de cualquiera de estos
alimento y a veces no nos detenemos a pensar todo el esfuerzo que ha implicado para que esos alimentos lleguen a tu mesa. Exactamente. Entonces es un valor importante reconocer y apoyar y motivar a estas comunidades y a estos grupos de personas que hoy en día todavía han decidido y quieren estar haciendo un trabajo en el campo. Así tiene mismo un es. valor inmenso. Sí, así mismo, y fíjate, como usted lo hace mención, dependemos de ellos, porque sin esa persona, su rubro, sus productos no llegan a la ciudad. Entonces hay que, como hacemos mención, hay que dar estrategias para ellos que innovar, porque lo tienen todo. Tienen la mano de obra, tienen las tierras, y bueno, son tierras... Y tienen la voluntad de hacer el trabajo. Exactamente. Y la dedicación para hacer este tipo de trabajo. Entonces, en esta tarea, aparte de esas dos comunidades que mencionaste, atiendes otros sectores. Sí, atiendo otros sectores, por lo menos... En el mismo municipio de Federación. Sí, hay un sector que es muy complejo también, y es el sector de Barrio Nuevo. Son, como dice mención, es una zona agrícola. Podemos decir que para decirlo así, el 80% del mercado en cuanto a los hortalizas depende de Barrio Nuevo, ya que es una zona que se produce mucho tomate y es una tierra, todo lo que tú siembres se da ahí. Tiene sus limitaciones, como toda localidad que visitamos. No tenemos una localidad fácil. Claro. Todas son complejas. Y lo importante es que siempre llegamos. Claro. Siempre llegamos. No hay reto para nosotros que no se pueda. Conocer. Exactamente. Y a veces, muchas veces he pensado, ¿no? El trabajo fuerte que se hace pues, en el día a día dentro de la organización. Y pienso en ti, pero también digo, bueno, si él aguantaba por turno de guardia hasta limpieza, supongo que tiene el aguante para poder, digamos, hacer lo que le toca hacer aquí, ¿no? Sí, lo que ha cambiado, señora Mari, ya que hace mención y toca ese punto, es que yo me adapté a trabajar de noche. ¿Por qué de noche? Por las guardias. Claro. Siempre, incluso con este trabajo, me ha tocado trabajar de noche y se me hace más fácil. Claro, se me hace demasiado. A comparación ahorita que no tenemos ni mañana ni noche. Vamos siempre a donde siempre lo importante es dar esa ayuda. Brindar. Eso es la diferencia, yo creo que una de las diferencias en la parte médica, llevar la comparación ahorita como actores humanitarios. Claro. Parte médica, bueno, el médico se acostumbra a trabajar de noche. Claro. Sí, a trabajar su turno y bueno. Y siempre llevan pacientes de noche. No hay una guardia que uno como médico pueda dormirla toda completa. No siempre, no todas a las 3 de la mañana, no todas a las 4. Claro, ya sí. están acostumbrados. Sí, ya estamos adaptados a eso. Se adaptan a ese sistema. Y aquí, bueno, un sistema que no es igual, pero que sí tiene también su complejidad. Exactamente. Que no es tampoco, son zonas lejanas, son zonas retiradas, entonces tienen que tomar sus previsiones para el traslado, para la hora de salida, para la hora de llegada. Entonces todo eso no te hace una rutina normal como cualquier persona que va a una oficina a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o las 4 de la tarde y hace su actividad normal dentro de la oficina, sino que este es un trabajo de terreno donde se va directamente a las comunidades a desarrollar los procesos pues, que están previstos. Y así mismo implica una logística, y gracias a Dios la logística de nosotros al pie de la letra. A pesar de las dificultades que a veces también hay mucha gente que le llama la atención porque dice, bueno, en este contexto donde hay dificultades con la gasolina, porque entiendo que para esa zona también es difícil el tema de la gasolina, entonces ¿cómo hace para toda la semana movilizarte a la zona durante varios días? ¿Cómo hace ese proceso de logística? ¿No? Yo supongo que hay mucha gente que todavía tiene curiosidad de saber, pero ¿y cómo hace esta gente para poderse movilizar con una tantas dificultades que tenemos con la gasolina? Lo bueno ya que hace mención, lo bueno de este trabajo, ya como tú tienes un tiempo determinado haciendo vida en esa localidad, siempre hay una persona, el familiar del dueño de la bomba, el familiar de X cosas, siempre te da esa mano de ayuda y siempre te presta el apoyo. Y gracias hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ningún inconveniente con respecto a la gasolina. Qué bueno. Se nos presentaban problemas con la parte de movilización, pero siempre solventamos. Lo importante es que siempre solventamos y tenemos ya tiempo, ya más de 6 meses, acudiendo a esas zonas que son lejanas y no hemos tenido ningún imprevisto. Y el imprevisto que tenemos siempre se resuelve al momento. Pues. Claro. Y llegamos siempre. Exactamente. Que no se tiene ninguna complicación.
Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho también con la manera como se planifican las cosas, cómo se arma todo ese proceso, ¿verdad? Y también con la actitud positiva que tiene el equipo y el personal para asumir esos retos, ¿no? Porque no es fácil decir, bueno, es como que si me tocara de aquí a la federación son casi 4 horas, es como si me tocara toda la semana ir a Maracaibo, pues, más o menos la misma distancia, casi la misma distancia. Y que la vialidad... Sí, yo creo que a Maracaibo porque llegamos en menos tiempo que a Federación. Sí, porque la diferencia es que la vialidad está un poco más deteriorada para la zona de la sierra. Y eso te limita que tienes que tomar siempre precaución, porque recuerda que va un equipo y siempre tienes que velar por la seguridad de ese equipo. Claro. Eso es lo importante. Entonces, claro, no es lo mismo, es como que toda la semana tienes que desplazarte del mismo sitio con en las mismas condiciones de dificultades, entonces no es fácil, ¿no? Cualquier persona, no cualquier persona, mejor dicho, no cualquier persona asume esa responsabilidad de ese reto. O sea, que tiene que ser gente que como tú ha vivido diversas situaciones, como te lo ha permitido en el área de la medicina, y entonces fácilmente puedes adaptarte a esas circunstancias. Exactamente. Y ver el valor más allá de la dificultad, sino el valor que tiene el hecho de que puedes ayudar y aportar para que otros se beneficien. Así mismo es. Y bueno, hay que darle siempre mérito al quien siempre lo merece. Y bueno, hasta ahora la planificación que siempre hacemos a diario o semanalmente ha funcionado de manera perfecta. Claro. Detalles que pasan en una planificación cualquiera, Sí. pero gracias a Dios hasta ahora no ha fallado, podemos decir. Siempre llegamos a la hora, o siempre podemos llegar a un contratiempo, porque puede suceder, porque salimos a una cierta hora que ir con precaución, porque la carretera está mala, se te puede parar cualquier animal en la vía, entonces siempre hay que tener la precaución. Y bueno, no me puedo quedar de la logística con la parte de los grupos que hacen la planificación a diario, maravilloso. O sea que es importante cuando se tienen acciones dentro de las comunidades, proyectos que se ejecutan dentro de la comunidad, es fundamental la planificación y la logística. O sea, eso forma parte del hacer de todo, para que todo funcione. O sea, debe dedicarse tiempo a la planificación y a la logística, y porque eso va a garantizar que sea posible que logremos los resultados que queremos, ¿no? Entonces eso es parte de la experiencia que podemos compartir desde Seporegún, que asume retos bastante significativo en el sentido de que nos toca ir a comunidades lejanas, retiradas, de difícil acceso, donde la mayoría de la gente no va, no quiere ir, o la mayoría de las instituciones no acuden. Entonces, bueno, hemos ido creciendo en ese proceso y las lecciones aprendidas nos han servido para ir mejorando las estrategias y las formas de abordaje, ¿no? Entonces creo que es muy importante de esa experiencia que tú tienes que puedas hacer mención a este proceso de planificación y de logística, porque es fundamental. Es fundamental para que todo proceso funcione, ¿no? Todas aquellas personas que se están iniciando, que están asumiendo roles en esta área comunitaria, en esta área social o en esta área humanitaria, deben de considerar como un elemento clave el proceso de planificación y de logística que se debe tener en cuenta para desarrollar en cualquiera de estos proyectos. Exactamente, señora Mari, y que requiere de su tiempo, porque nadie hace una logística de 2 horas, no, claro. Porque tiene que minimizar el mínimo detalle, puedo decir, el mínimo detalle, y ir engranado o a la par con la parte logística. Exactamente. Y no solamente es, porque digamos, en tu caso es un municipio, pero hay otros municipios, y hay otros grupos, y hay otras personas que tienen más o menos la misma responsabilidad que tú tienes en otras zonas, porque tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de Espíritu, el municipio Espíritu, hay unas zonas de por ejemplo, le hago mención, se llama la población del Encanto y el Isidro. Son también zonas que el acceso es demasiado complicado, difícil. Y horas, ¿no? Son también una cantidad de horas que invierten en el traslado para eso. E incluso una vez casualmente íbamos a visitar la comunidad y un camión estaba atollado. Estaba atollado casualmente un lugareño, facilitó un tractor para sacar ese camión. Fíjense lo que implica llegar a esos sitios que son remotos, por decirlo así, pero el objetivo es que siempre llegaron. Claro. Siempre llegaron. Pero yo digo que las personas que trabajan en esto de verdad tienen que ser personas con una capacidad física, emocional, profesional bastante centrada. Exactamente. Muy centrada, porque una persona que de repente le afecte una situación de ese tipo, el cambio mira, pasó esta eventualidad y
vamos ahora a tener que resolver de esta manera, y entonces hay personas que de repente se conflictúan, ¿no? Porque mira, pero no era esto, habíamos dicho esto, habíamos planificado lo otro, entonces esa angustia y esa situación emocional le afecta de tal manera que ya no tiene la misma disposición para realizar el trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos en esto, y esto es una invitación para aquellos que nos escuchan, tenemos que evaluar muy bien si realmente nos gusta lo que hacemos y si tenemos esas capacidades, como tú bien lo has mencionado, de flexibilidad para adaptarte a las circunstancias, de saber cómo manejar este tipo de contexto con dificultades. Yo creo que Seporegún ha demostrado que tiene capacidad para trabajar en contextos difíciles, ¿verdad? Porque no es solamente los casos que tú presentas, de todos los que hemos venido conversando y de otros que todavía faltan por conversar, porque yo hay muchos que en realidad ya últimamente no tengo tantos detalles de los procesos. Hace unos años atrás sí estaba como más, digamos, en el terreno. Hoy estoy menos tiempo y claro, a ver, estas entrevistas me permiten a mí misma conocer un poco los detalles que ustedes están viviendo dentro de las acciones que hacen en el día a día, ¿no? Entonces, aquellas personas que no están emocionalmente, inclusive físicamente, en condiciones para trabajar en esto, yo sé que hay mucha gente que dice, ay, yo quiero trabajar en eso, me gusta ver cómo todo hay tanto movimiento y están en un sitio y en otro y se ven siempre cansados pero contentos. Sí, pero no es solamente que, como decir, que veas esa parte, sino que es un compromiso fuerte. Y para estar en esto hay que tener esa claridad de saber que es un compromiso que va más allá de que me siento así o me siento asado, porque hay una responsabilidad y hay unas condiciones de personas que necesitan quizás mucho más de ese apoyo que nosotros mismos, pues tenemos que a veces pasar por encima de nuestros asuntos personales para poder abordar esas situaciones comunitarias que afectan a otra mayoría, que va más allá de ti mismo, ¿no? Entonces es importante evaluar, autoevaluarse para saber si tú estás como persona, como profesional, como joven, como todo en esa posibilidad de dar esa respuesta. Y que hay un compromiso, señora Mari, porque ya hay un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Siempre llegar a la zona, a la localidad que en realidad vamos a visitar. Y es un compromiso. Porque fíjate, Mari, hago mención, Seporegún desde sus 31 años de fundada, ha visitado o le ha pasado la experiencia de llegar a lugares o zonas en caballo. En caballo. Creo que en alguna oportunidad tuvimos hoy en día creo, bueno, con lo de los burros, claro, una experiencia. Y nos ha tocado en barcos también, en lancha pasar, quebradas también. Hace muchos años, hace más de 30 años, me tocó a mí particularmente ir a una comunidad, por cierto, creo que era por María más allá. Agua Larga. Sí, y fuimos a una actividad en la comunidad. Era en la tarde, empezó a llover y el río se creció. Tuvimos que quedarnos sin estar preparados, no llegábamos previsto quedarnos, nos tuvimos que quedar en la comunidad, una hamaca por allá que un vecino prestó y y nos tuvimos que quedar allí. Y al día siguiente, para regresarnos, porque nos habíamos quedado porque era una circunstancia que nos agarró desprevenidos, ¿verdad? El río no había bajado y tuvimos que pasar por el medio del río caminando para poder salir de esa comunidad. Una experiencia bastante, para mí, imagínate, estaba empezando todo eso. Y fíjate el reto, estás exponiendo la vida tuya, exponiendo la vida y lo que implica esto aquí, ser un actor humanitario hoy en día, implica muchas cosas, no es nada fácil. No es nada fácil ser un actor tiene que ver con, como tú lo decías, con el compromiso, con la vocación, con la dedicación, también con la humildad, para saber cómo nosotros manejamos en este tipo de circunstancias que son adversas, que no son los que comúnmente la gente vive. Como decíamos hace rato, o sea, no es lo mismo aquel que va a un trabajo y llegó a las 8 y está sentado en un escritorio y luego sale y ya hizo lo que iba a hacer, y no, mientras que el trabajo que se desarrolla en este tipo de programas, el terreno tiene una diferencia específica y precisa. Y el personal debe estar calificado para eso, debe estar preparado para abordar eso. Aquí en Seporegún
los capacitamos, le damos talleres constantemente, estamos evaluando, analizando situaciones, analizando contextos, viendo las lecciones que aprendemos de todos los procesos que hacemos. O sea, esto es continuo, no hay descanso prácticamente. Por eso siempre digo, se pone en la escuela. Claro. En la escuela, es el laboratorio donde se hacen todos los análisis o estudios para que tú puedas salir a la comunidad y todo te salga bien. Es importante hacer mención eso, señora María. Es un trabajo bastante grande. Bueno, Jonathan, ha sido súper agradable conversar contigo, conocer esa parte del área de salud, que no he sido no he desarrollado muchos procesos en el área de salud y me gustó mucho escuchar cómo ha hecho esa experiencia tan bonita y bueno, sobre todo me siento muy contenta y halagada de que en Securejus tengamos este médico que ha sido a pesar de que no ha terminado una especialización en su área, es un buen médico, nos ha ayudado a curar a mucha gente, conocidos, allegados y parte del personal de la organización se mantiene constantemente controlado por este doctor que realmente su vocación como médico la muestra en el día a día. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por compartir parte de tu experiencia, por estar aquí y por brindarnos todos los días ese compromiso y ese esfuerzo y demostrarnos que podemos construir cosas mejores desde nuestras comunidades. No, gracias a usted por invitarme a este agradable y compartir este espacio con usted. Bueno. Experiencia de la casa.